Bienvenidos a una nueva inmersión en The Deep Dive, listos para zambullirnos en el fascinante mundo del derecho mexicano. Claro que sí. Siempre listo para explorar las complejidades legales. Me encanta tu entusiasmo. Hoy nos vamos a enfocar en algo que suena muy formal, la formulación de imputación. Sabemos que están por lanzar su podcast Voces Mesoamericanas. Un proyecto muy interesante, por cierto. Sí, y queremos asegurarnos de que tengan las bases legales bien claras. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la formulación de imputación? Bueno, en términos sencillos, es ese momento crucial en un proceso penal en México donde el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, le comunica formalmente al acusado, al imputado, cuáles son los cargos en su contra. Pero ojo, que va mucho más allá de simplemente leer una lista de acusaciones. Es como el inicio de una partida de ajedrez, ¿no? Y- Donde cada movimiento cuenta. Exacto. Y hablando de estrategias, en el video que analizamos, el doctor Gerardo Campos Malagón usa una analogía muy interesante. Compara este proceso con una escena del crimen. Sí, lo recuerdo. Mencionaba que las pistas que encuentra la policía no son la historia completa, ¿verdad? Exactamente, son como piezas sueltas de un rompecabezas. Y aquí es donde entra la formulación de imputación. Es el momento en que la fiscalía presenta su interpretación de esas pistas, su versión de la historia, construyendo la narrativa que ya era el caso. O sea que no se trata solo de los hechos en sí, sino de cómo se interpretan esos hechos, ¿correcto? Así es. Y aquí entra en juego un concepto clave: los hipercrímenes. Es una forma de analizar el delito dividiéndolo en etapas: la preparación, la ejecución, la consumación del delito e incluso las acciones posteriores. Esta estructura es fundamental porque determina cómo se van a reunir las pruebas y cómo se va a presentar el caso. Entonces, si desde el inicio la fiscalía marca el hipercrimen de una forma determinada, eso puede afectar todo el proceso, ¿no? Sin duda. Es como construir una casa. Si los cimientos no son sólidos, todo lo que se construya encima estará en riesgo. Y aquí es donde la defensa juega un papel crucial. Claro, porque el video mencionaba algo sobre las aclaraciones o precisiones que puede hacer la defensa durante la formulación de imputación, ¿cierto? Exactamente. Es una oportunidad que tiene la defensa para, digamos, poner bajo la lupa la información que presenta el Ministerio Público. Pueden pedir aclaraciones, correcciones y hasta cuestionar la forma en que se está construyendo la narrativa. Es un momento para detectar posibles fallas o inconsistencias en la acusación. Suena como una herramienta muy útil para la defensa. Lo es, pero ojo, porque como dice el doctor Malagón, también puede ser un arma de doble filo. Interesante. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, a veces al tratar de ayudar a la fiscalía a aclarar su historia, la defensa sin querer podría estar fortaleciendo el caso en contra de su propio cliente. Es un dilema estratégico que debe manejar con mucho cuidado. Vaya, parece que esta etapa inicial es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Sin duda, y aún hay más. Lo interesante es que, a diferencia de otros sistemas legales, en México, durante la formulación de imputación, la fiscalía no está obligada a presentar pruebas contundentes desde el principio. ¿En serio? Entonces, ¿cómo justifican la acusación en esta etapa inicial? Lo que busca la fiscalía en esta etapa es convencer al juez de que existen suficientes sospechas, indicios, para que la investigación siga adelante. Es decir, no se trata de demostrar culpabilidad o inocencia todavía. Exactamente. Se trata de establecer una especie de sospecha razonable que justifique seguir investigando. Ya veo. Entonces, la narrativa que se construye en la formulación de imputación es clave para que el caso avance o no. Sin duda. No se trata solo de presentar hechos aislados, sino de conectarlos, de tejer una historia que tenga sentido para el juez. Y ahí es donde la habilidad de la fiscalía entra en juego, ¿no? Por supuesto. Pero la defensa también tiene que estar muy atenta a cada detalle de esa historia, porque cualquier error, cualquier inconsistencia puede ser aprovechada a su favor. Claro, porque después será más difícil cambiar la percepción que ya se tiene del caso. Exacto. Y hablando de detalles que pueden parecer pequeños, pero que son cruciales, recordé lo que mencionaba el doctor Malagón sobre el Registro Nacional de Detenciones. Ah, sí. ¿Nos Ya. puedes contar un poco más de eso? Claro. En teoría, cada vez que se detiene a una persona en México, esa detención debe quedar registrada en este sistema nacional. Es como una especie de base de datos de todas las detenciones, ¿verdad? Exactamente. Y la idea es garantizar que las detenciones se realicen conforme a la ley, que se respeten los derechos de los detenidos. Suena como un mecanismo fundamental para proteger a los ciudadanos. Así es. Sin embargo, el doctor Malagón señala que en la práctica, este registro a menudo no se lleva correctamente o incluso se ignora por completo. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Bueno, si la defensa logra demostrar que la detención de su cliente no se registró debidamente, podría argumentar que la detención fue ilegal. Y por lo tanto, todo el proceso posterior podría ser cuestionado.
Exactamente, es increíble cómo un detalle aparentemente burocrático puede tener un impacto tan grande en un caso penal, ¿verdad? Totalmente. Por eso es tan importante conocer a fondo estos procedimientos. Sin duda. Y esto nos lleva a otro punto fundamental que resaltaba el doctor Malagón. En un proceso penal no se trata simplemente de acreditar hechos, sino de verificar calificaciones legales. ¿A qué te refieres con calificaciones legales? Suena complejo. No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Lo que el doctor Malagón quiere decir es que el derecho no se limita a observar la realidad como si fuera una cámara de video. El derecho interpreta esa realidad a través de sus propios conceptos, de sus propias categorías. Es decir, que no basta con describir lo que pasó, sino que hay que enmarcar esos hechos dentro de la figura legal correcta. Exactamente. Y para ilustrar esto, volvamos a la formulación de imputación y específicamente al artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Recuerdas los 5 elementos que mencionamos al principio? Sí, algo recuerdo. Estaba la denominación del hecho, las calificaciones legales, las circunstancias de tiempo y lugar, la forma de intervención. ¿Y quién acusa? Exacto. Aunque confieso que no recuerdo con precisión a qué se refiere cada uno. No te preocupes, es normal. El punto clave aquí es que, según el doctor Malagón, a menudo se cae en el error de priorizar las circunstancias de tiempo y lugar, es decir, el cuándo y el dónde, por encima de la denominación jurídica del hecho. O sea que se describe la escena del crimen con lujo de detalles, pero no se define claramente de qué delito se está acusando. Exacto. Y eso puede llevar a que la formulación de imputación se convierta en una simple narración de eventos, cuando en realidad debería ser una alegación jurídica. ¿Y cuál es la diferencia entre una simple narración y una alegación jurídica? La diferencia es fundamental. En una narración simplemente se describen eventos. Por ejemplo, podríamos decir, el señor X le quitó el dinero al señor. Y ya está. Exacto. Pero en una alegación jurídica, esos mismos eventos se marcan dentro de un delito específico. Entonces, en lugar de decir el señor X le quitó el dinero al señor Y, diríamos algo como el señor X cometió el delito de robo en contra del señor Y. Exactamente. Y esa es la clave de la formulación de imputación. No se trata solo de contar lo que pasó, sino de darle a esos hechos una interpretación legal que sustente la acusación. Claro, porque dependiendo de cómo se califiquen legalmente los hechos, las consecuencias para el acusado serán muy distintas. Así es. Y aquí es donde la defensa tiene que estar muy atenta para asegurarse de que los hechos se estén interpretando de la manera más favorable para su cliente. Totalmente. Porque si esa alegación jurídica no se hace correctamente desde el principio, después puede ser muy difícil revertir cualquier perjuicio que se haya causado. Exacto. Y por eso es fundamental volver a la idea del doctor Malagón sobre no confundir la formulación de imputación con la presentación de pruebas contundentes. Es decir, recordar que en esta etapa no se trata de demostrar culpabilidad o inocencia definitivamente. Exactamente. Se trata simplemente de determinar si existen suficientes indicios, suficientes pistas para justificar que la investigación continúe. Comprendo. Es un matiz importante que a veces se pasa por alto. Totalmente de acuerdo. La formulación de imputación es solo el primer paso de un proceso que puede ser largo y complejo, pero es un paso decisivo. Es el momento en que se establecen las bases legales del caso donde la fiscalía debe mostrar sus cartas, por decirlo de alguna manera. Y donde la defensa comienza a trazar su propia estrategia. Exactamente. Y para quienes nos escuchan, entender estas complejidades les permitirá seguir de cerca los casos en voces mesoamericanas y comprender mejor cómo funciona el sistema de justicia en México. Sin duda, esto ha sido realmente esclarecedor. Muchísimas gracias por guiarnos en esta inmersión profunda en la formulación de imputación. Un placer. Y recuerden que esto es solo la punta del iceberg. El derecho mexicano es un mundo apasionante, lleno de detalles y procedimientos que iremos desvelando poco a poco. Y a nuestros oyentes los invitamos a acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Hasta la próxima.